si le queda. Le queda porque tengo esperanza de que se van a poner en el receso a revisar todo esto. O sea que con eso lo que terminamos de ver recién era toda la primera parte de comunicación serie estándar de FreeSOS-32 y cómo programar la comunicación serie de la PC. La segunda parte que era cómo programar la entrada y salida digitales y la UART de la Atmega 328. Y la tercera parte que trata de hacer la comunicación entre las dos cosas y escribir ambos programas. Y es lo que al final tienen que hacer en el proyecto, pero por el lado de Arduino pueden programar gran parte o si no todo en Sketch. No podían tener algo o alguna mezcla, digamos. Entonces la última parte son ejemplos y ejercicios. Bueno, conexión entre la placa Arduino 1 y una PC, es lo mismo que siempre le muestro por ahí en la clase, es cómo ejecutar el comando de message para ver qué puerto le genera el enchufón a una placa, esto cuando trabaja con una placa real, digamos, no el simulado. Ejemplo de comunicación, transmisión. Acá hay un ejemplo que lo vimos, me parece, en la clase de programación de puerto serie en la PC, que es para escribir un carácter. Bueno, el archivo fuente se llama write-char, lo compilo junto con ese otro archivito que le había dejado como un módulo de software que está en la página también para configurar el puerto serie en la PC con las funciones de términos. Pero, si no me equivoco, acá no está el programa, debería estar por ahí. Este es el programa, ¿está bien? En la PC. Abre este puerto, configura y después se queda haciendo un proceso de escritura de la letra B, un byte a la vez, y esperando un segundo. O sea que esto puede funcionar con el programa de Arduino, que cuando recibió una letra B por puerto serie, cambió el estado de LED verde. Acá también les dejo, acá en el listado, hay una placa, este 14 que sale acá, que sale en el enlace acá, que nosotros habíamos desarrollado, que yo tengo acá un par, la pueden fabricar si se animan, qué sé yo, que está disponible el diseño en internet, y yo recién tenía abierto una filmina donde mostraba eso, esta plaquita que está acá. Esta plaquita, bueno, este que está como un render acá del diseño CAD, muestra que hay que conectar acá para alimentar la placa, acá, la entrada analógica, que el potenciómetro cuando varía, la resistencia variable ahí va tomando 0,5 volt, la entrada analógica, y todos los pines que tiene por atrás en la placa van a quedar alineados ya para conectarse, creo que es por acá. Pero esta placa lo que tiene son 3 LED tipo semáforo, bueno, acá está más el amarillo del está en medio, 3 pulsadores y un potenciómetro, o sea, para trabajar con entrada y salida digitales, con LED pulsadores y entrada analógica. Esta es la placa, vista de arriba, este es el conexionado que tiene, los LED verde, amarillo y rojo, está conectado al pin 5, 6, 9, todo eso puede tener funcional el PWM, como uno puede variar la intensidad del LED. Los pulsadores están conectados al 8, 7 y 4, esto con la nomenclatura Arduino. Y también acá está, que no sé si estaba en la filmina, pero si no, el mismo hardware, digamos el año pasado, por ejemplo, alguien lo fabricó, lo hizo en su casa, lo pueden hacer una placa multipropósito, lo pueden armar un protoboard. Después, si quieren, paso el esquemático, pero está acá en la página, en el repositorio este. Pero yo lo tengo en Tinkercad dibujado, digamos, en el simulador y está abierto el diseño este, el enlace es bastante largo, que acá en el texto que se muestra es más cortito, pero para que lo tengan completo. Porque los ejemplos que les fui mostrando antes, bueno, arma una platecita, arma otra, pues si trabajan con este simulador, con este circuito, ya está todo, está el potenciómetro, están los 3 LED, los 3 pulsadores, y pueden hacer las pruebas. Entonces, eso acá está al principio del apunte, de la parte 3, que dice que muchos de los ejemplos usan esa plaquita, que está el diseño de hardware libre y que está el diseño en Tinkercad, para simular. Entonces, junto al diseño de la placa, acá en el repositorio, en GitHub, también hay una sketch de ejemplo. Ejemplo de cómo hacer la lectura del ADC, cómo hacer parpadear todos los LED, cómo leer el estado de los pulsadores, mandarlo como cadena, mandarlo binario, etc. Y justamente el ejemplo que muestro acá, este, es uno de esos ejemplos. Pero está programado como sketch. Después en los ejercicios más adelante le digo, bueno, ahora haga ese sketch y prográmelo a bajo nivel en C pelado. Entonces acá está, este ejemplo de sketch
configura los pines de los LED todos como salida, configura la WART y espera a recibir una letra por puerto serie que es V, A y R, verde, amarillo y rojo, y cambia el estado de todos los LEDs. Entonces este sketch, la idea de esta parte del apunte es, cuando se le pida hacer un programa en la PC, le dejamos ahí el sketch para que lo graben en el Arduino y tengan para probar. Porque si las cosas no andan y uno escribió los ambos programas, no sabe qué cosa no anda. Entonces, este sketch lo copian, lo pegan, lo descargan en internet, graban el Arduino y listo. Y después, bueno, esto como es un ejemplo nomás para ver cómo hacer las dos cosas, las dos partes. Está este también completo el ejemplo del programa en la PC. Para hacer un programa que mande una letra B cada un segundo por puerto serie. Entonces esto no sería un ejercicio, sino un ejemplo. Después, ¿a dónde es que me fui? Esto para transmisión. Esto obviamente es transmisión del lado de la computadora. Después está la parte de recepción. En este ejemplo, bueno, se le conecta un potenciómetro. Acá está el circuito simple, pueden usar el completo antes. Tienen que grabar el ejemplo que ya viene con el IDE Arduino, que es analógico y serial, o sea, lee el valor de la entrada analógica y la manda por puerto serie. Y después tienen que hacer un programa. No, está el ejemplo del programa, que esto usa manejo de archivo alto nivel para hacer una lectura de una línea completa. ¿Se acuerdan? Este lo habíamos visto, el ejemplo que el problema, no el problema, digamos, está programado así. El sketch de Arduino está programado que la cadena, dependiendo del valor que venga de 0.023, está enviado como cadena el valor digital de la conversión que hizo el conversor analógico digital. Pero si está midiendo 0 volt el potenciómetro, manda 0, o sea, una cadena de un carácter. Si está midiendo este valor, o sea que va mandando cadenas de longitud variable. Esa forma más fácil de leer algo así de una PC es con las funciones de manejo de archivo de alto nivel como la getLine. Y acá le dejo el ejemplo. Acá está la getLine. O sea que este programita lee esa cadena por puerto serie y le imprime en pantalla. Dice línea tanto. Este otro ejemplo. Bien, pero esto es copiar y pegar el código para grabar del lado del Arduino y del lado de la PC. Después nos vamos a otro ejemplo. Yo no me acuerdo si era actividad práctica, ya viene ejercicio. Entonces, a ver. Este primer ejercicio es escribir un programa al lado de la computadora. ¿Sí? Que configure un puerto, qué sé yo, y que le muestre al usuario un menú. Que le diga, bueno, a ver, si manda la letra B, va a cambiar el estado del verde, si manda la letra A, va a cambiar el estado. Entonces le dice, ingrese S, o B, perdón, R o A. Cuando desde el programa en C, con una scanf, le vemos la opción que eligió del menú, se envía un byte por puerto serie y el Arduino debería cambiar el estado de ese LED. Y cuando se ingresa la S, es para salir. O sea, tendría como un bucle ahí, un do while, y sale. Bastante simple que va a funcionar con el primer sketch que le mostraba antes. El segundo ejemplo, ejercicio ya, dice el listado 3.6 muestra un sketch de Arduino que envía por puerto serie el estado de los pulsadores, esto que le demostraba que tenía 3. El ejemplo 3.6, que también está en las páginas, ¿sí? Acá. Es button state serial binario, digamos. ¿Está bien? A ver si lo... Ah, no estaba justo ahí. Si lo grabo. O sea, ahí ya trabaja con los 3 pulsadores. Nosotros habíamos visto programación de bajo nivel, como leer una entrada digital, perdón. Pero esta es la parte del... Creo que lo tenía abierto acá. La parte del Arduino está resuelta y se le pide la parte de la computadora. Exactamente, este mismo. Tengo que conectar la placa, sí. Ahí se grabo. Si abro el CUTCOM, van a ver que me envía. De paso, también estos sketches les sirven para que lo estudien un poco y para arrancar con los del proyecto. Si escriben el programa del Arduino, no tenía conectada la plaquita chiquita. Vamos a enchufar y enchufar esta plaquita chiquita. Ahora sí.
Entonces esto envía el estado de los pulsadores, que si no aprieto nada me manda 3-1, y si aprieto algún pulsador por B, me manda, porque cuando aprieto me manda 0. Tengo el pulsador del medio presionado, voy presionando, liberando los otros y vamos mostrando eso. O sea que este programa está resuelto, hay que hacer el programa de la PC que lea eso. O sea, como ejercicio hay. Pucha, ¿dónde está la punta? Acá. El ejercicio 4 dice: la figura muestra un display de 7 segmentos, y acá le explico más o menos cómo es. Vamos directamente a la figura. Acá armado, también lo pueden armar en el protoboard, de hecho. Lo probé también armado. Conecta un display de 7 segmentos, ¿sí? Que básicamente un display de 7 segmentos, en realidad tendría 8 segmentos, pero bueno, son 8 LEDs, ¿sí? Que está formado por el segmento este que es el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, y este otro LED que es el punto, digamos. Entonces acá, dependiendo de si esto display viene ánodo común, cátodo común, cuál es la conexión que hay que hacer, pero para prender y apagar cada LED, esto es cátodo común, tengo el negativo acá y acá. Si le pongo en tensión positiva, digamos con la resistencia limitadora, como está acá en el protoboard, a la A van prendiendo esto. O sea que puedo mostrar el número 0, el 1, el 2. Esto es más para mostrar números, valores numéricos. Aunque se pueden armar letras así media a imaginación. Entonces acá, en este otro ejercicio, bueno, le dejo el circuito del sketch, le dejo el circuito de Tinkercad, perdón, con el display conectado. El listado 3.9 muestra el código fuente de una sketch Arduino de un contador decimal que va contando de 0 a 9, de 0 a 9, con ese display conectado. Entonces este sketch también lo pueden estudiar, pero fíjense que es un sketch, ¿no? Sí, ahí estaban preguntando en el chat si cuando ponía la plaquita es el ponchito, le daba el cuero, si tengo que alimentar al Arduino 1 aparte o le da el cuero por USB. Le da el cuero por USB. O sea, eso en las características del microcontrolador estaba, no me acuerdo si, me parece que estaba en la filmina de las clases adicionales que le di, que los pines de entrada-salida, en realidad los pines de entrada-salida, cuando está configurado como salida, se aguanta una corriente de 10, 15, 20 mA, va a depender de la resistencia en serie que le pongan al LED, qué corriente va a consumir. Por ahí si lo... O sea, una cosa es que cada pin aguante esa corriente, y otra cosa es la disipación total de energía que haga todo el chip. Si uno configura todos los pins como salida y le pone 20, 25, los trata de exprimir al máximo, bueno, se va a calentar bastante el Atmega 328 y probablemente se queme por temperatura, porque no se aguanta esa disipación de potencia. Pero para prender 1, 2, 3 LED o un display de 7 segmentos, de hecho lo armé, le da el cuero. Por ahí si no le pueden poner una resistencia media grande, un K, y que prenda ahí medio bajito y listo. Pero le da. Ya no para prender un motor, entonces por eso le conecta una placa adicional, que son los drivers del motor, etc. Este sketch, fíjense que es bastante simple, trabaja bueno con muchas define y constante simbólica, pero acá en este arreglo dice display pin num, es dónde están conectados los segmentos A, B, C, D, F, G y D, P, en qué pin, en nomenclatura Arduino, del pin 0 al 7, los conecté todo en lo que era creo el puerto B. Sí, le conecté el puerto B porque después le pido el ejercicio porque lo hagan a nivel puerto. O sea, del 0 al 7, en nomenclatura Arduino, son el puerto B completo. Entonces, en esos bits, simplemente esto lo hago así para en un for poder configurar todo como salida y listo. Indexo este arreglo y no tengo que poner 8 líneas iguales. Después acá en este comentario indica, estando conectado el display, estos segmentos en estos pines, para armar el número 0, ya sabemos que tengo que prender el segmento A, B, C, D, E y F. El del medio que es el G, ¿no? Si no se me haría un 8. El 8 tengo que prender todo. El 7 tengo que prender el A, el B y el C. Entonces, una vez que están prendidos estos segmentos para formar el número en el display, a como está conectado en el puerto B, que es un byte completo, tengo que escribir estos bytes en notación binaria y notación hexadecimal. O sea que este otro arreglo de acá, lo que hace es, tiene todos estos números.
para después poder hacer una cuenta, ¿no? Tengo que mandar este valor por puerto B, me va a mostrar el número 0, espero un tiempo, mando este, qué sé yo, y voy a tener un contador en el display de 7 segmentos. Entonces, una vez definidas todas esas variables, el programa así ahora va a ser un poco más simple. La parte de configuración es configurar como salida todos los pines y poner el display a 0. Para eso hice una función adicional que se llama setDisplay. Como no lo estoy manejando como un puerto, como un todo, sino que esa función setDisplay que está acá abajo hace un for y a través del arreglo ese que tiene el índice de los pines, ¿está bien? Le pone el valor que uno quiera, digamos, de lo que le pasó por acá. Entonces acá también operación nivel de bits, desplazamiento, qué sé yo, que lo pueden estudiar un poco. O sea que esto es para configurar todo como salida con este for y poner todos los, apagar todo, queda todo apagado. Esta es la parte de inicialización. Y la parte del programa principal es, acá hay una variable que se llama, a ver si cuál será, numIndex, que en realidad es el índice que me va, es una variable que me va a indexar el arreglo que tiene los valores que hay que ponerle el puerto para que muestre el número. Entonces está inicializada 0 acá, con esa variable indexo ese vector y se lo mando al puerto. Con esta setDisplay, esa función me carga el valor en el display. Incremento la variable hasta que tenga este valor y lo vuelvo a hacer y espero un segundo. O sea que va mostrando el número de 0 al 9 cada un segundo, sea un contador decimal. El ejercicio creo que era el 5 o el 4. El 4. Entonces, todo eso, que el circuito está armado, el hardware está armado, está de ejemplo el sketch para que lo prueben. Entonces ahora es escribir un programa en C con la misma funcionalidad que el sketch, pero donde se maneje el GPIO, periférico, acá no sé por qué el periférico, módulo GPIO, mediante acceso registro. Ahora es que va a quedar hasta más fácil, porque no tiene que hacer todo eso for y las cuentas, etc. No pueden basarse mucho en el sketch, ¿no? Es el ejercicio 4. O sea, hace el contador decimal sobre el display 7 segmentos, con la misma funcionalidad que el sketch, pero en versión acceso registro. Después el ejercicio 5 diga, agregarle un pulsador al circuito anterior y hace que la cuenta se incremente cada vez que uno presiona el pulsador. El ejercicio 6 dice, bueno, además de un pulsador, agregarle una llave y hacer que si esa llave cuando está para un lugar, si le aprieto el pulsador, se incremente el valor y cuando esté para otro lugar, si aprieto el pulsador, decrementa. Bastante simple, pero para trabajar más que nada con la lógica del programa. Estoy leyendo un bit que me va a definir si del otro lado incremento o decremento. El ejercicio 6, ¿qué hora es? Ah, un ratito. Agregar un interruptor al circuito del ejercicio anterior conectado a una entrada digital y modificar el programa para que el número mostrado en el display cambie incrementando o decrementando. Ah, este que le decía antes, el 6, el 7. ¿Qué hice acá? La idea ahora es hacer algún ejercicio donde se trabaje con el display de 7 segmentos, pero con puerto serie también. Y si ven el diagramita, el display de 7 segmentos está conectado todo en el puerto B, donde también está el puerto serie. Entonces la idea era, sacamos 2 bits de acá y usamos cualquier otro 2 bits de allá. O sea, es levantar 2 cablecitos por otro lado, entonces se nos libera eso. Y como sabemos manejar los bits y lo operado a nivel de bit como loco, esto a nivel software no nos va a traer ningún problema. Puedo tener una variable entera de un byte que lo quiero mandar al display, pero saco 2 bits, lo pongo en uno, y saco los otros 6 lo pongo en otro. Eso no debería ser problema, ya si llegaron hasta acá con la guía. Entonces, ¿qué dice acá? El circuito de figura 3.2, la salida digital es conectada a los segmentos A. Claro, acá en el circuito original del 7 segmentos, los segmentos A y B están los pines 0 y 1. ¿Está bien? Que son el puerto de 0 y 1, y esto B se comparte con el TX y RX. O sea, acá explica la problemática. Para poder utilizar el display de 7 segmentos en conjunto con el puerto serie, se pide. Acá le pido modificar el circuito, es decir, bueno, saco lo que le decía recién, modificar el circuito de forma tal que los segmentos A y B pasen a estar conectados al puerto B0 y 1, al bit 0 y 1 del puerto B, y modificar el programa del contador decimal. Pueden hacerlo del sketch, en realidad lo que pide es hacerlo sobre el programa en C, para que siga haciendo la cuenta decimal, pero con esos 2 bits cambiados. O sea, sería sacar estos 2 cablecitos de acá y ponerlo acá. Y modificar el programa.
Cosa que cuando uno después va y trabaja en el hardware surge esas modificaciones porque tienen que empezar a hacer malabares con las patitas que tiene, con esto y lo otro. Ejercicio 8. Escribe un programa en lenguaje C con la funcionalidad del sketch del listado 3.3. ¿Y este de cuál era? Ya me perdí. Ah, el programa que lee el estado, que lee letra por puerto serie y actúa sobre los LED. Ahora también le pido que lo cambien a Sketch en el ejercicio 8. Creo que era el 8. Sí, el 8. El 9, escribir un programa en lenguaje C con la misma funcionalidad que le quede otra vez parecido de otro programa. El 10, el listado 3.10 muestra el código fuente de una sketch Arduino que recibe por puerto serial el valor de un byte. La idea acá es que el Arduino reciba un byte que se le envía de la PC por puerto serie y ese mismo byte lo muestra en el display de 7 segmentos. ¿Está bien? Pero está usando el puerto serie, o sea que el display de 7 segmentos va a tener 2 bits en el puerto B y 2 bits y el resto en el puerto C, en el puerto D, como dice acá este último Horacio. ¿Sí? Luego dice, utilizar el programa QtCom para enviar datos de la PC a la placa Arduino. O sea, acá hay que hacer el programa de Arduino. Pero hay que mezclar cosas, ¿no? Es mezclar lo que vimos del ejemplo que recibe la letra B y de lectura con la WARD, mezclar lo otro, el programa que ya pasaron de manejo del display de que lo pasaron de Sketch a C. Ir cortando y pegando y armando, y después sí, se le pide hacer un programa en la PC que envíe datos a la placa Arduino. Para ello se debe configurar la entrada en modo... no, perdón, es probarlo con el QtCom. Probarlo con el QtCom, y lo que tiene sí bueno el QtCom que uno puede es indicarle que el dato que se le envía es en hexadecimal. ¿Sí? Acá no era... a ver si lo abro el puerto, total, se estaba andando. Acá es hex. Entonces uno puede ver FF, A, ¿yo? Entonces está bueno ahí para probar todo. Decir, a ver que si le mando AA, ¿qué se forma en el display de tratamiento? Si le mando BP o AB en hexa, digamos, le mando C0, C7, ¿qué se forma en el display? Entonces, porque lo que va a hacer el programa del Atmega 328, del microcontrolador, es tomar ese byte que fue así por puerto serie, que se lo mandamos de QtCom, y escribirlo en los 8 LED de, obviamente el punto decimal no tiene sentido, en los 8 LED del display. ¿Está bien? Después acá tiene una pregunta. Dice, ¿qué número de decimales deben enviarse a la PC para encender uno a uno los LED? Si uno dice, quiero encender el segmento A solo, ¿qué número de decimales que me van a la PC? El B solo, el C, el D solo. Dice, bueno, uno lo quiere probar, quiere ver que todo le dan. Bueno, le podría enviar todos FF y listo. ¿Qué número de hexadecimal debe enviarse para representar de forma aproximada las letras del abecedario en el display? Así como le decía que no se puede representar el abecedario porque es un display numérico. Bueno, no sé, una B corta se puede armar, una C, puede ser mayúscula, C minúscula, una D, una F, mayúscula. Entonces, pueden hacerse una tablita y decir, bueno, a las letras del abecedario, ¿qué valor en hexadecimal debo enviar para armar una letra parecida? Hay algunas que no van a salir muy lindas, pero... Escribir un programa en lenguaje C con la misma funcionalidad del sketch del listado 310, bueno, acá lo mismo, es traducir sketch a C. Escribir un programa en PC que solicite al usuario ingresar un valor hexadecimal y luego lo envíe por puerto serie para reemplazar la terminal de QtCom. Esto. El ejemplo anterior donde usted usaba el QtCom para enviar un valor hexadecimal y que se vea en el display de 7 segmentos, bueno, ahora se tiene que hacer un programa en PC para no usar QtCom. Entonces ya vamos a tener los dos programas hechos, el del Arduino y el de la PC. Se pueden leer valor hexadecimal con el scanf, eso lo pueden googlear. Y el programa tiene que salir cuando se ingrese el valor FF. Hexadecimal. Escribe un programa en la PC que envía una serie de valores por puerto serie cada un segundo, o sea, el programa de la PC. Los valores a enviar deben representar de forma aproximada las letras del abecedario en display de 7 segmentos. O sea, el programa de la PC me va enviando datos al Arduino para que uno se quede ahí cada un segundo y vea cómo me representa el abecedario. A, B, C, D, E. Y acá le dejo unos ejemplos, digamos, si le mandan el 77 en hexa, van a ver creo que era la A mayúscula, que se puede formar en display de 7 segmentos. Si le mandan el 76 van a ver la H, creo que la mayúscula.
La N, y bueno, una N va a ser una cosa chiquita, la M no se puede, sabe que quieren hacer como una N grande, pero no va a tener. La T sí, se puede hacer una T minúscula, el 78, algunos ejemplos. Y el último que está recopado, pero esto ya es para, ¿ve que ponen acá en el chat? Bueno, bueno, llegué a ver todo. Del parcial. Ya lo comento ahora al final. El último ejercicio es, hay un sketch por acá que está, esto sí me interesa que lo puedan ver, porque el ejemplo este de que lee el estado del potenciómetro del Arduino y manda la cadena que representa el valor numérico, el 0, 500 y algo, 1023, ya le había explicado en otra clase que se está desaprovechando porque un valor de 0,23 son 10 bits, o sea que en 2 bytes entraría. Yo no estoy mandando una cadena que tiene cuando mucho, en el peor de los casos, 4 caracteres más fin de cadena, qué sé yo, estoy desaprovechando ahí. Si uno quiere enviar cosas rápidas, pierdes. Ahora, si yo tengo el valor de ese entero, que en realidad van a ser un entero corto, 16 bits, en un Arduino, una variable similar a esa que usaban para configurar la velocidad, el bar rate, un UIN16. Si tengo ese valor que lo leí del valor analógico que lee, ¿por qué no mando esos 2 bytes por puerto serie? Mando el byte más bajo, el byte más alto, y después del otro lado lo vuelvo y armo el entero 16 bits. Entonces, estaría aprovechando la comunicación, estaría mandando siempre 2 bytes y no 5. Y después hay un ejemplo de una sketch acá, que después lo dejo para que lo estudien. ¿Qué pasa si el Arduino ahora hace una conversión y toma el valor del conversor analógico digital, que va de 0,23, que representa 0 a 5 voltios, hace una reglita de S3 simple y obtiene en el sketch de Arduino una variable flotante que representa el voltaje? Bueno, pero ¿cómo podría mandar ese float? Y lo podría convertir en cadena. Yo, en la guía de ejercicio de cadena y caracteres le dejé que escriba una función de decir, bueno, dar una variable flotante, ¿cómo lo puedo convertir en cadena? Pero lo útil sería mandar los 4 bytes que forman un float. Bueno, ahí se pueden usar uniones. En el ejemplo del sketch que le dejo acá, usa uniones, así que en los mismos uniones la pueden usar al lado de la PC. Entonces hay una sketch, creo que es este, ¿sí? Que el Arduino lee el valor de ADC, ¿sí? Y después se queda esperando el puerto serie. Y el puerto serie uno le puede enviar de la computadora una letra C, una letra E o una letra F, que significa, le está solicitando al Arduino que le envíe el valor que le haya de ADC como cadena, que van a venir cuatro dígitos, como entero, acá se usa la unión, o como float, también acá se usa la unión, y lo envía la cadena, envía con este write, envía la cadena, envía el entero, los bytes que conforman el entero y los bytes que conforman el float. Entonces, al lado de la PC, también uno puede hacer un programa para decir, bueno, solicitar el valor. Ahí ya, con el monitor serial de Arduino, podemos probar solo mandarle la C de cadena y que me devuelva la cadena y lo vemos. Pero si le mando la E, que le pide el entero, no voy a ver nada, porque el monitor serial de Arduino muestra información de cadena. Puedo usar QtCom, y en ese caso, en los valores hexadecimales, podría ver si me conforma el entero que me tiene que mandar, o el float, pero es una cosa de loco. Y si no, lo que conviene es escribir un programa en la PC que, que le pida el dato al Arduino en el formato que quiera y que arme el float y el entero, lo que sea, y lo muestre en pantalla con la cantidad decimal que uno quiera. Entonces uno puede escribir un programa en una PC que abra el puerto serie, que le pida al Arduino el valor de que lee de la tensión del potenciómetro y con 2 decimales. Y que lo imprima con 2 decimales, porque lo leyó con toda la precisión que tiene un float. No lo leyó como cadena y el Arduino está mandando el entero que va, la parte entera que va del 0 al 5, el puntito, y la parte decimal que va de 0 a 99. No, le mandó el float de entero como los 4 bytes que conforman el float. Entonces, el lado de la PC, simplemente cambiando el por ciento 0,2, por ciento punto 2F, por ciento 6, uno puede mostrar en la pantalla el valor de tensión convertido con la precisión que uno quiera en los decimales que uno quiera poner. Por ejemplo, 2 decimales después del punto o 6. ¿Okay? Y fíjense que si después corren este programa que tienen que escribir ustedes, diciendo, bueno, a ver, quiero que me lo lea con 4 decimales y lo tiro en un archivo.
Si tiran un archivo, empieza el potenciómetro, lo mueve por un lado, para el otro, qué sé yo, para el medio, guardan va a quedar guardado este archivo porque todo lo que aparece en la salida estándar lo están tirando este archivo, lo vimos cuando vimos Linux, es la dirección de entrada-salida, y después le dejo un programita muy simple que haga ese archivo de texto y se lo grafica. Está en Python, digamos, pero bueno, nada, es Python, pero levanta datos de un archivo en una columna que viene así. Lo podrían hacer en Excel, qué sé yo, planilla de cálculo si quieren, pero si copian esto, ya saben cómo se manejan con script, que lo vimos en Bash. Si copian esto, lo pegan en un archivo con extensión .py, y ponen esto acá adelante, le agregan permiso de ejecución, después van y ponen punto barra, el nombre del archivo, y en el mismo directorio tiene que estar este otro archivo, le va a aparecer un grafiquito con todas las curvitas de los datos de tensiones que se leyó del Arduino, que eso puede ser un sensor, puede ser cualquier cosa. Este es un ejemplito, ejercicio bastante largo, pero pide escribir el programa de la PC. La parte del Arduino ya se lo doy resuelto como Sketch, pide escribir el programa de la PC y que prueben de ejecutar de esta forma, y que después prueben de tirar los datos en un archivo y graficarlo con este pequeño script de Python. Bueno, creo que acá, ¿qué estaba haciendo acá? Tenía que cortar la grabación. A ver cuántos quedamos. 19.